Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. No solo basta la infraestructura para generar una sociedad inteligente, es necesario que éstas se ocupen por personas con deseos de aprender. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar el cambio óptimo en monedas de 1000, 500, 200 y 100. Se plantea la solución en un programa de 52 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería permite entonces acceder a la memoria dinámica, a efectuar operaciones de entrada y salida de datos y usar otras más funciones. Esta es una librería general de Objective-C. También se pueden incluir las librerías de C++ y C, ya que Objective es derivado de estos lenguajes y es compatible con ellos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, lo que permite generar programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo, ya que es factible la reutilización y la estandarización del código fuente. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz lo que se hace es declarar los atributos y los comportamientos de una clase o de un objeto, es decir, declarar las variables y los métodos de un objeto. Y en la implementación lo que se hace es programar los métodos del objeto o implementarlos. Entonces, entre las líneas 6 a 8 vemos la interfaz. La interfaz va entre las directivas @interfaz y la directiva de cierre del compilador @end. La interfaz puede establecerse en un archivo con extensión .h y la implementación en un archivo con extensión .m para ser accedidas en varias clases. Pero si es una clase que no va a ser muy usada o una clase pequeña, se puede realizar en un mismo archivo, como en este caso, que está la interfaz, la implementación y el main, que es el inicio. Entonces, línea 6, interfaz, luego va el nombre de la clase. En este caso, la clase se llama el cambio óptimo. Dos puntos y luego se hace referencia a una clase principal de Objective-C, que es la clase NSObject. Aquí vamos a declarar las variables o atributos de la clase el cambio óptimo. Estas son las variables de instancia. Estas variables serán accedidas desde cualquier método de la implementación. Por eso son variables generales o globales. Ya depende de la astucia del programador saber cómo o qué tipo de variables las va a dejar general o cuáles las va a dejar local de un método. Aquí declaramos 4 variables de tipo entero, C1, C2, C3 y C4. Estas variables lo que van a hacer es determinar la cantidad de monedas de 1000, 500, 200 y 100 respectivamente. Son entonces variables enteras que van a tomar sus valores para al final mostrar el resultado. En la línea 7 declaramos el método ejecutar. Observa entonces, para declarar un método, primero se define el nivel del método. En este caso, menos o guión indica que es un método de instancia. Para un método de clase sería la suma. Luego va el tipo de valor que va a retornar la función o el método. En este caso, void quiere decir que no va a retornar ningún valor. Luego el nombre del método, en este caso se llama ejecutar, se puede establecer cualquier nombre, ¿sí? Y luego los parámetros que recibe esta función.
Cada parámetro va separado por 2 puntos. Y ya sabe que los parámetros se componen de un tipo y de un nombre de variable. En este caso es la función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero llamada n. O sea que n va a recibir el valor que se envía a la función ejecutar cuando sea invocada. Ya definimos entonces la interfaz, es decir, las variables y las funciones. Vamos ahora a implementarlas entre las líneas 10 a 37. Lo primero que hace la implementación es importar la interfaz para poder programar los métodos. Es decir, ya tienen que estar declarados. La implementación entonces va entre las directivas @implementation y la directiva de cierre @end. Entonces implementation, el nombre de la clase, y vemos dos métodos que implementamos. El primero entre las líneas 11 a 17, que es el constructor o el método init. Este es el constructor por defecto de Objective-C. Aquí se inicializan entonces las variables de instancia, o sea, las variables generales. Por eso en la línea 14 inicializamos cada una de estas 4 variables a 0. Esto no era necesario hacerlo, ya que no son variables de tipo contador. Sin embargo, como se usan o se imprimen por pantalla, es necesario que tenga un valor para que no haya un error de pronto de ejecución. Y self vemos que es una variable que va a tomar o va a permitir acceder a cualquier atributo, ya que es de tipo general o de tipo super. Ahora vamos a, entre las líneas 18 a 37, ver la implementación del método ejecutar, que fue el método que declaramos manualmente en la interfaz, en la línea 7. Precisamente vemos que la cabecera de este método, la línea 18, es similar a como se declara en la línea 7. Solo que no termina con punto y coma porque no es una declaración, sino que es una implementación, o sea, donde lo vamos a programar. Por eso va entre llaves de apertura y de cierre toda la lógica de este método. La lógica de este método está entre las líneas 20 a 36. Le invitamos a visitar la tutoría el cambio óptimo en Turbo C para que entienda cómo funciona este método línea por línea. La programación a nivel de sintaxis es similar. Lo que cambia es que en Objective-C se usa NSLog, línea 36, que es una función que permite mostrar información por pantalla, similar a fprint de Turbo C. NSLog hace parte del entorno de Objective-C de la arquitectura. Aquí simplemente se agrega una arroba antes de hacer referencia a una cadena de texto. El resto es similar a fprint. Y de esa manera entonces ya vimos cómo programar la implementación de una clase. Si una clase no tiene métodos, entonces la implementación puede quedar vacía. Ya tenemos la clase lista, vamos entonces a crear los objetos que accedan a la clase, que le den vida a esta clase. Eso lo hacemos en el main, entre las líneas 40 a 52. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entre el main en la línea 41 a 44, lo que hacemos es obtener el valor general, o sea, la de vuelta, ¿sí? A partir del cual vamos a hallar el cambio óptimo. Es decir, si el usuario ingresa 15.000, entonces a ese 15.000 le vamos a hallar cuál es el cambio óptimo, o sea, en monedas de 1000, de 500, 200 y 100. Para 15.000 el cambio óptimo serían 15 monedas de 1000 directamente, ¿sí? Lo que importa es que la mayor denominación tenga la mayor cantidad de monedas. Y ahora vamos a crear los objetos que permitan usar la clase, el cambio óptimo. Para eso instanciamos el objeto en la línea 46, entonces es muy sencillo, se nombra la clase tal cual como se declaró, el cambio óptimo seguida de asterisco, luego de obj o el nombre del objeto, puede ser cualquier nombre. Con esto se está indicando que se crea un puntero
a un apuntador a un objeto de la clase el cambio óptimo, ¿sí? En Objective-C se crean punteros, es decir, referencias a espacios de memoria. Y a este OBJ o a este apuntador le instanciamos entonces el objeto. Observe que se invoca el método alloc, que lo que hace es reservar memoria dinámica, y luego se invoca el método init, que lo que hace es llamar o invocar al constructor, el método de inicio de una clase. Si usted necesita usar clases donde no necesita enviar argumentos al constructor, puede omitir alloc init y agregar, o mejor usar la cláusula o palabra new, que reemplaza el alloc y el init, o sea que reserva la memoria dinámica e invoca el constructor directamente. Bien, ya tenemos el apuntador. Vamos ahora a ver cómo se invocan los métodos. Ya vimos que init y alloc fueron invocados. Como muy sencillo, en la línea 48 vamos a invocar el método ejecutar. Vemos entonces que Objective-C maneja para invocación de métodos los corchetes. Entre corchetes entonces debe ir primero el nombre del objeto del apuntador, seguido del nombre del método que se va a invocar. En este caso estamos invocando el método ejecutar, y para enviar los parámetros o las variables, cada una de ellas va separada por 2 puntos. Por eso estamos invocando al método ejecutar y le enviamos la variable de vuelta. Y entonces el método ejecutar vemos que recibe en una variable tipo entero este valor. Así, de manera muy sencilla, se invocan los métodos en Objective-C. Se pueden crear varios objetos, tantos objetos como desee, crear soluciones. ¿Sí? Cada objeto es un actor que da una solución diferente. O sea, se podrían crear un segundo objeto que halle el cambio óptimo a otro valor, a otra de vuelta, así, etcétera. Vemos ahora que estos valores o esta variable de vuelta pasa como referencia, no es una variable que pasa como parámetro por valor, sino por referencia, ya que OBJ sabemos que es un apuntador. Y línea 49 relays es un método que se invoca también. Este método elimina la memoria usada, o sea, la memoria dinámica creada. Objective-C maneja su propio tiene su propio manejador interno de memoria, que lo que hace es eliminar al finalizar la memoria usada, la memoria temporal reservada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita determinar el cambio óptimo en monedas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutoría.